Bien, nos quedamos con Tito 1:16. Profesando conocer a Dios, mas con los hechos lo negamos, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Debemos estar en buenas obras. Fuimos creados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. El que lo encuentre le da lectura, por favor. 2:10. Fuimos creados para buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos producto de su obra y fuimos creados en unión con Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó por anticipado para que anduviéramos en ellas. Debemos, no es decir creo. Muéstrame con tu fidelidad en Dios haciéndolo. Porque si digo y no hago, nada nos sirve. Si tú habitas en tu yo, en tu carnalidad, estás lejos de la verdad. Y aquí nos está marcando algo bien importante, ¿no? Que no nada más nos dice pórtate bien o haz lo bueno, sino que Él dice que Él ya nos preparó un camino, que Él ya preparó una senda por la cual debemos andar. Dice que nos preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea, no nos pide algo extraordinario, como dice, o sea, esa neshama que tenemos todos, ese es lo que el Señor, el camino que el Señor nos marca y por donde debemos andar para no apartarnos, para no dejarnos llevar por nuestra inclinación. Para no salirnos del camino. La llevamos de perder en ese aspecto porque es una inclinación. Vamos a batallar, pero se puede. Por eso dice, no proveas a tus deseos, a tu inclinación. No la alimentes. Si sabes que eso te está jalando, no le alimentes, no proveas, no guardes, no la cuides. Es como lo que ponen, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces quita eso, ¿no? O sea, no te invites. Bien, vamos a ver el ejemplo que Pablo nos pone. Por eso les decía, todos tenemos la capacidad, tenemos la neshama, tenemos esa divinidad en nosotros. Así como tenemos la inclinación, el alma, el yo, la nefesh. Entonces, son dos cosas en lucha. Entonces, tenemos la condición para poderlo hacer, pero necesitamos, como dijo Pablo, como un atleta. Todos podemos ser atletas, claro. Pero debemos de cuidar nuestra alimentación, de cuidar nuestras horas de dormir y ejercitarnos. Pero podemos ser atletas, sí. Literal, tú ves a un rabino, ves a un maestro, ves a alguien que enseña la palabra y dices, ay, tú ves a un atleta, lo mismo es, ay, cómo me gustaría correr como él, o cómo me gustaría ser como él. Explícate. Puedes, pero no quieres. No estás dispuesto, ¿no? No estás dispuesto. De nada te sirve escuchar si no lo aplicas. Es como ser millonario y ser avaro y no poderlo gastar porque sientes que se te acaba. Y eso pasa. Sí. Suena como que qué tonto, ¿no? O sea, sí, qué tontos. Tienen todo el dinero del mundo o tienen para poder gastar y no lo gastan porque sienten que se quedan sin dinero. Y eso también viene ahorita en Proverbios. Avaricia. Sí, también. Vámonos para ver el ejemplo del atleta en 1 Corintios 9:24. Está a nuestra disposición si queremos. Porque fíjense bien, el ejemplo que Jesús nos dio, dijo que sea mayor su justicia, y nos está en Mateo 6, nos habla de lo que hacerse de acá, la justicia que debemos de aplicar, la igualdad que debemos de aplicar, pero nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no vamos a entrar al reino de los cielos, pero sí nos dice que los mandamientos Sí pasará. podemos, pero serás pequeño, pero si así lo enseña. Tenemos que ser ejemplo para entrar. No te está diciendo que seas el super maestro o que seas de lo mejor. Serás pequeño, pero si así enseña. Tu deber es enseñar. No que seas maestro de todos y que todos quieran ser maestros, pero tenemos una obligación de enseñar a quién. Nuestra familia. Primeramente, Esposa. a la esposa. Por medio de la palabra la purificamos. Entonces, primero es la esposa, después de la esposa los hijos. Y ser ejemplo para los demás. Porque entonces estamos reprobados.
Somos abominables, dice así la escritura. Y esa responsabilidad cae sobre los varones. Literal, siempre va a ser primero el varón. ¿Quién fue creado primero? Primero están peleando, ¿no? El lugar. Ahora, ¿qué las mujeres quieren ser primero? Que se caiga sobre sus cabezas, ¿verdad que no? Primero es el hombre. El hombre es el que recibe el golpe. Y es el que va a ser duro. Ok, el atleta. 1 Corintios 9:24. Pablo nos pregunta, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Más uno se va a llevar el premio. Tú corre de tal manera que obtengas el premio. Aquí, como lo habíamos visto, literalmente podemos todos alcanzar premios. Pero corre. Si no tienes la condición, no te has dedicado tiempo y todo, no te va a dar un calambre y te vas a quedar ahí postrado no vas a llegar. Te vas a quedar en la banca chillando ahí en el suelo, ahí vas a estar chillando que no pudiste, porque no te ejercitaste, no hiciste CDK, no aplicaste igualdad, no amaste a tu prójimo, no hiciste nada, no fuiste ejemplo. Te dejaste llevar por la nefecia, por el yo. Yo quiero, yo necesito, yo merezco. Si nosotros no dejamos de pensar en el yo, estamos perdidos, porque exigimos derecho. Y cuando tienes derechos eres una diva. Si no tuviéramos derechos, todos nos someteríamos. Entonces, versículo 25. Todo aquel que lucha, en todo ejercita el dominio propio. Ellos, en verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, una inmortal. Te está pidiendo autocontrol. Autocontrol. Contrólate. Contrólate lo que comes, contrólate cómo te ejercitas, contrólate tus tiempos, controla tu sueño, todo lo tienes que controlar para poder correr en la carrera. Entonces, limítate a tus actitudes, limítate a tu carácter, corrige, controla tu carácter, controla tus enojos, controla tu yo, tu nefesh, tu alma, contrólala. Es como cuando decimos, no, pues es que así soy yo, no, eso no lo puedo cambiar. Sí lo puedes cambiar. Ahí estás alimentando a tu yo, ¿no? O sea, en cierta forma reconoces, pero lo alimentas, porque dices, así soy yo y no lo puedo cambiar porque siempre he sido así. Ajá, entonces, y es que ahí entra lo que dices en tu orgullo. Digamos, por ejemplo, ahorita estamos todos aquí y todos podemos estar en paz. Todos podemos ser tolerantes, todos podemos controlarnos, todos podemos estar, o sea, escuchar al otro. Pero estamos en casa donde tenemos cierto derecho, donde tenemos un lugar, donde tenemos cierta autoridad, donde creemos merecer algo más. Y entonces, si vemos algo que no nos agrada, ¡pum!, gritamos, peleamos, brincamos y queremos exigir nuestro derecho. Entonces, ahí es donde dice, cuando tú vas para atleta y dice, vas a inscribirte, vas a hacerlo, dice, tienes que tu dominio propio. Ante todo, tu dominio propio. Autocontrol. Tú sabes lo que daña y lo que te daña. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que sí podemos controlarnos. La vida es corta, pero la eternidad no tiene fin. Vamos por algo inmortal. Ellos, a la verdad, como dice Pablo, corren por algo perecedero, por un trofeo, un premio. Pero nosotros vamos por algo inmortal. Y aquel que no entra a la carrera también pierde algo permanente, eterno. ¿Qué quieres? Perderte. Una ocasión les di el ejemplo de la cuerda, ¿no? Nada más la pura puntita es tu vida, lo que abarca un dedo. Y sigues la cuerda y es eterna. Es eterna. No se acaba. Esto es la eternidad y tú te estás perdiendo por un pedacito de cuerda, por un pedacito de vida. Eres eterno. Te guste o no te guste, creas o no creas. Tú sabes a dónde quieres pasar las cosas.
O aplicas la verdad o te pierdes. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, va a la segura. Pero fíjense qué hace Pablo, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, él golpea su cuerpo, lo somete. Estate quieto. Y lo pongo en servidumbre. Jesús, ¿qué vino a hacer? A servir, no a ser servido. Nosotros qué debemos hacer, servir. El que quiera ser el mayor, que sirva. El mundo al revés, tenemos que servir. Entonces te dice, no sea, dice Pablo, no sea que yo estando predicando esto a otras personas, yo mismo venga a ser reprobado con lo que tengo que hacer y no hago. Así que diciendo y haciendo. Tienes que ser ejemplo. Y es difícil. No es sencillo, es difícil. No les digo que ya está superado. Todos tenemos ese pelea. Pero tenemos que aplicarlo. Continuamos. Ya es 10. Ya continúa y ya pasa del 9, ya pasa al 10, ¿cierto? 10:1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Fíjense, Pablo va a empezar a dar ejemplos del pueblo de Israel en el desierto. Así que esto se va a poner bueno. Nos va a empezar a dar ejemplos de la Torah. Ejemplos del pueblo y su rebeldía. Así que pongan mucha atención porque ahí nos vamos a ver como si estuviéramos viéndonos en el espejo. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿El mismo qué? ¿Se dan cuenta? Pablo va por lo espiritual, no por lo carnal. A ver, voy a dar un repaso. Todos estuvieron bajo la nube, es decir, bajo la protección, y todos cruzaron el mar, vieron el poder de Dios. Espiritual, todo va literal, pero fue espiritual, fue sorprendente. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Sí? Esto es como que para que diga, no haya alguien que diga, es que eso yo no lo vi, o es que eso a mí no me correspondió. O sea, fue parejo. Él sacó a los que sí le creyeron, a los que no le creyeron, a parejo. Él agarró para que ahorita en estos tiempos no digas, pues eso a mí no me consta, o a mí no me concierne, a mí no me importa, ¿no? Yo no pedí que me salvara. No, tú no lo pediste, de hecho, ¿no? Él te salvó, si quieres creer bien, y si no, pues tú pagarás tu incredulidad, ¿no? Así es, y todos, lo espiritual, todos lo probaron. O sea, no hablamos de lo carnal, hablamos de lo espiritual, no lo terrenal. Lo espiritual lo vivieron. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dieron cuenta quién era la roca? Cuando golpearon la roca, hablaba del Mesías. Entonces, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, es decir, de la peña que es Cristo, el Mesías, el ungido. 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? No le agradaron a Dios. No sea que te quedes en el camino. Ellos no agradaron a Dios y quedaron en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esto es un ejemplo, es decir, ellos nos son ejemplo de lo que no debemos hacer, lo que no debemos codiciar. Hablen un poquito más fuerte, por favor, versículo 7. Y nos hagamos idólatras, como algunos de ellos, según dice la Escritura.
El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó luego a divertirse. Ni sean idólatras como el pueblo. No vamos a hacer leña ¿cómo es? No va a hacer fuego del árbol caído, leña del árbol caído. No vamos a hacer eso. Vamos a ver el ejemplo. Ese ejemplo está en Éxodo 32, versículo 5. 5 y 6. Es cuando fue lo del becerro de oro. No, ya patearon el... Bueno, a ver. ¿Oyen ese trueno? Sí, la voz de Dios. Así se oía la voz de Dios cuando dijeron el pueblo: ¿por qué no podemos hablar nosotros con Dios, Moisés? ¿Por qué Quítate. nada más tú, Moisés? ¿Por qué nada más tú ocupas? Déjanos a nosotros hablar con él. Y empezó a hablar y así se oía. Y todos dijeron: vamos a morir. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo de eso mismo que acabamos de escuchar. Éxodo, ¿no diste la cita? Éxodo 32, 5. Bien, ¿dónde se quedó la lectura? Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y lo proclamó. Además, no dice nada más. Mañana será fiesta a Dios. Mañana será fiesta a Dios. Luego, ¿quién sigue el 6? Dice: al siguiente día se levantaron a ofrecer holocaustos, sacrificios de paz y trajeron presentes. Entonces el pueblo se sentó a comer y a beber. Luego se levantó a bailar y a divertirse. A divertirse, lo que dijo Pablo. No sea que caigamos en idolatría. Ellos pensaron que estaban sirviendo a Dios. No pierdan de vista eso. Pensando servir a Dios, cayeron en idolatría. Un error gravísimo. Este fue el ejemplo que Pablo dice: miren, se fueron idólatras pensando que estaban sirviendo a Dios, lo cual no era cierto. ¿Ustedes creen que ellos pensaban que estaban mal? No. Todo está bien. Eso es lo que habían visto donde vivían y estaban hechos a las costumbres de donde estaban. Ahí recuerdo que ya no venía Moisés y dicen: Moisés ya se había quedado allá arriba. necesitamos a alguien que nos guíe. Y hicieron un becerro que los iba a guiar a Dios. Hoy en día, ¿cómo lo vemos? Con sus imágenes, están en la misma. Están exactamente igual. Y todas las Con religiones. Judas, con Guadalupe, con el mismo Mesías, con Jesús, porque hacen una imagen, siendo que no lo conocieron, y hicieron una imagen, y está prohibido hacer imágenes, pero siguen ahí. Los de pare de sufrir, ¿no? A cada rato le sacan un montón, que la agüita, que el aceite, o sea, son cosas que sí se ocuparon para, pero no te está diciendo que eso es lo que te va a llevar. O sea, es el instrumento únicamente. Viene a ser idolatría. Siguen haciendo idolatría. Bueno, ok, regresamos a Corintios, 1 Corintios 18. ¿Quién sigue? Ese fue el ejemplo que Pablo nos dio. Sigamos en Corintios 18. No caigan en la prostitución, como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. Les voy a decir que allí la palabra 23,000 no viene. Dice miles. No viene 23,000, porque está errado. Son 24,000. Se le fallaron, al que tradujo le fallaron 1,000. Pablo dice miles, no dice 23,000. Literalmente así está escrito. Entonces, eso está en Números 25:1. Vamos a darle lectura, o le doy lectura yo, si quieren, para que... No, pues está largo, vamos hasta el 18. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Con los moabitas. 2. Las cuales los invitaban a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Los israelitas tomaban parte en esas comidas y adoraban a los dioses de los moabitas. Idólatras. 3. Y así se dejaron arrastrar al culto
Entonces el Señor se enfureció contra Israel. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Se enojó. 4. Y le dijo a Moisés, reúne a todos los jefes del pueblo y ejecútalos. Ahórcalos. Delante de mí a plena luz del día. Así se calmará mi ira contra Israel. ¿Qué pidió? Que mataran a quienes? A los príncipes, a sus hijos, a sus primogénitos de las tribus. Y ahórcalos delante de mí para aplacar la ira. Cosa pequeña, ¿va? Yo que había tomado ese de los príncipes como que eran el jefe de familia, ¿no? El principal de la familia. Ok, 5, perdón. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. 6. Justo a ese momento un israelita introdujo en su tierra a una moabita. A la vista de Moisés y de toda la comunidad que lloraba, la entrada de la tierra de la cita. 7. Al ver eso, Fijas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tomó una lanza. Entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó a ambos con el vientre, al varón de Israel y a la mujer. Traspasó, ¿quién fue? Finjas o Finjas, tiene varias traducciones. Ok, los atravesó a los dos por pecadores, por idólatras, por dormir con las moabitas. 9. Y los que murieron del azote ascendieron a 24,000. ¿Cuántos? 24,000. Por eso les digo, y yo estuve revisando en la traducción del griego y no dice 23,000, dice miles. Ok, 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Fíjense, ¿qué hubieran dicho si pasa eso? Oye, no, ya mató a la familia ¿pero qué? ¿Que se murieran todos los príncipes? ¿Que los ahorcaran a todos? Mejor él agarró y con el celo del Señor llegó con la lanza y los atravesó. ¿Sí? Llevado el celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Lo salvó? 25:12. Por tanto dice... Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. 14. El israelita que fue muerto al ser herido junto con la madianita se llamaba Simiri, hijo de Salú, era uno de los jefes de la tribu de Simeón. El nombre de la madianita que fue muerta era Gosbi, hija de Sur, jefe de una familia de Madián. Era de los jefes de los príncipes. Una princesa. Una princesa de 16. Y Dios habló a Moisés diciendo: Siguiente. Hostigad a los madianitas y herirlos. Abren un poquito más fuerte. 18. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante de Baal Peor y en lo tocante de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hasta allí. ¿Vieron el celo de Simri? De Finjas sobre Simri, sobre el hijo.
lo atraviesa y cesó la... Ya no los mataron. Iban a matar a los principales. Pero se alcanzaron a matar a 24. De los cuales murieron 24,000. O sea, y todavía los que faltaban. ¿Y cómo cesó la mortandad? Aplacando la ira con el celo de Dios. Lo dicen, es que se arrebatan, es que déjalos. Ay, no les digas nada. Te ves mal diciéndoles. Que le habían dicho, no, espérate, déjalo, deja que Dios corrija, que Dios le hable, que hay que tratarlo con amor. Ahorita que salga le decimos que no se pasa. Bien, continuamos con Corintios 10:9. Primera de Corintios 10:9, continuamos con la lectura. Ese fue el ejemplo que nos dio el 10:8. No tenemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por la serpiente. Ok, no tentemos al Mesías, como también algunos de ellos lo tentaron. ¿Eso es dónde está? Números 21:5-9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense aquí lo que dice. Esta comida, dice, estamos fastidiados de esta comida, de este pan despreciable sin valor. Y nuestras almas están hastiadas de esta comida. Nuestras almas, lo que vimos, nuestro yo. Ah, ahí está la nefeis. Yo ya no quiero. Ese ego, ese siempre yo. Y ver a dónde iban, ¿no? O sea, ¿por qué estaban en el desierto? Iban hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la promesa dada. Que déjenme decirles que estaba a la vuelta de la esquina, pero por sus rebeldías y por esto, los aventó 40 años en el desierto. Ok, continuamos en el 21:6. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos de los pueblos de Israel murieron. Muchos murieron. Se enojó el Señor y envió ¿qué? Serpientes para que, por andar renegando del pan que les da. Ojo cuando renegamos, no, es que ya, y los hijos, ya no quiero eso. No, es que yo no repito guisado. Ah, sí, Es que ya yo no, como refrigerado ya no. Yo era así antes, yo no... Bueno, no se ofendan, nada más les digo, tengan cuidado con lo que Dios les da, porque está grave, fíjense lo que les mandó. Entonces el 7, Dice, luego vino el pueblo ante Moisés y le dijeron, hemos pecado, pues hemos murmurado contra Yahvé y también contra ti. Intercede ante Yahvé para que aleje las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. 8. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en el poste. En el que haya sido mordido, al verlas sanará. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, ¿por qué nos está diciendo? Bueno, fueron salvados por la serpiente lo que levantaron. Después fue destruida esa serpiente, porque le empezaron a poner incienso y, o sea. Sí, es como los santitos ahorita. Sí, ahora como los santitos de hoy. Y así, ahí fueron, empezaron a encenderle incienso y todo, y la mandaron a destruir, se destruyó para que no siguieran haciendo idolatría. ¿Por qué nos dice que
que no tentemos al Mesías. ¿Por qué nos está Pablo haciendo una semejanza? ¿Por qué? Porque Jesús estaba profetizado. Porque habría uno que ocuparía el lugar de Moisés según la profecía escrita en Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomios 18:15. Ya saben que esto es pura Biblia. Y vamos corriendo de un lado a otro para que también se hagan diestros en la escritura. 18:15. ¿Dónde se quedó la lectura? ¿Quieren continuar la lectura así o le dan lectura al que gane? Si el que seguía la tiene, que la lea, y si no, el que la tenga. 18:15. Dios promete un profeta como Moisés. Es una promesa, esa es una característica del Mesías. Y vamos a darle lectura hasta el 15, no, perdón, del 15, perdón, hasta el 20, hasta el 22, perdón. Vamos a llegar hasta el 22, porque esto nos va a aclarar muchas de las cosas que hemos explicado del Mesías. ¿Y por qué sí cumple con las características del Mesías? Por eso Pablo está diciendo, Pablo usaba la escritura, él tenía el conocimiento pleno de estas cosas. Porque cumplió lo que Moisés. Por eso yo estoy sacando decisiones. ¿Por qué? Viene de Deuteronomio, sí, pero ¿por qué lo compara con el Mesías? Porque está ocupando lo que hoy pasa con Jesús y Moisés con el pueblo y lo que aconteció. Que le pidieron y despreciaron. Entonces, 18:15. El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Dice aquí, a él escucharán, a él obedecerán. Entonces, va a sacar de tus hermanos. Voy a levantar uno. ¿Por qué? ¿Por qué el 16? Esto es realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí. Dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese gran fuego para no morir. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan ahorita del trueno? Sí. Es lo que pasó, eso fue, no nos hables, no vuelva, no queremos escuchar la voz de Dios. Les dio miedo. Y dice, ustedes lo pidieron, les voy a enviar un profeta, un enviado mío. 17. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Es decir, han pedido bien. 18. Yo haré que se levanten del medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mande. Él dirá lo que él diga, lo que él mande. ¿Y qué decía Jesús? Mi voluntad no vengo a hacer la de mi Padre. Ahora viene la sentencia, 19. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta, de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Le va a pedir cuentas porque no obedecieron. Lo voy a mandar, pero fíjense por qué está la advertencia, porque no lo iban a recibir. Mas cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, y él decía, yo vengo en nombre de mi Padre. Y se pelearon ahí con él. ¿Tu padre? ¿Cómo? Dios no tiene hijos. No leyeron Daniel 9. ¿Ok? 20. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no haya mandado pronunciar, o que hable en mi nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tiene que morir aquel que hable en el versículo, en este versículo 20, se confundió el pueblo. Porque dice, no, es que él no era, nosotros estamos haciendo idolatría. Creemos en el Mesías que no es. Es lo que el pueblo cree. Porque dicen que murió. Exactamente, no escuchando a Daniel
la profecía de Daniel 9, 25 al 27. Porque Daniel dice que va a ser destruido y darán muerte al Mesías y va a ser destruido el pueblo de Israel y el templo. Y Jesús también lo dijo. Entonces, si él cumplió, fíjense al 21, él cumplió lo que está escrito en Daniel y está cumpliéndolo. ¿Y qué deben de hacer si es verdad lo que dice? 21. Y en caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber que este es el indicado? Dice, si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló, de tal profeta no tengan temor de él. Entonces, si se cumplió lo que Jesús les dijo, y si se dan cuenta, nos está diciendo del Mesías. ¿Cómo vendría el que iba a reemplazar a Moisés, cierto? Entonces, está hablando de Jesús, en el cual no creyeron. Es una profecía mesiánica. Por lo tanto, debe de haber temor. Por eso lo menciona Pablo de esa manera. Ahí es donde se cumple. No tienten al Mesías, porque es el que ocupó el lugar de Moisés, como aquel pueblo que tentó a Moisés y empezaron y se quejaron de lo que recibían y lo que les aconteció. Bien, regresamos a 1 Corintios 10:10. Dice, no murmuren como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces tenemos prohibido murmurar, apartémonos de nuestra alma, de nuestro yo y andar murmurando, ¿sí? Porque ellos perecieron por el destructor. Bien, dice así el 41, números 16, 41. No lo busquen, escúchenlo mejor porque se pierden. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes habéis dado muerte al pueblo del Señor, porque lo sacaron de Egipto. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. Y vieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Dios habló a Moisés diciéndoles, fíjense bien, apártense de en medio de esta congregación y los voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron en su rostro. Y dijo Moisés a Aarón, ve, corre, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira, el furor ha salido de la presencia de Dios, la mortandad ha comenzado. Van a empezar a morir todos, los va a matar. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de ellos, de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos, no contando los muertos por la rebelión de Coré. Fíjate, ¿cuántos ha matado? O aquí nomás así en cuentas rápidas, más de 50,000. Entonces, para darnos una idea de toda la multitud que sacó de Egipto. O sea, no es como que pensamos que sacó, no sé, una colonia de así chiquita, no, le dijo, pues órale, ya ustedes, nada más. O sea, fue una enorme multitud lo que sacó de Egipto. ¿Cuánto tiempo tardaron en pasar el mar? Y todo por murmurar del que estaba dirigiendo. Nada más por murmurar. Por decir, yo también puedo, ¿no? Decir, yo también puedo hacerlo. Ándale, atrévete. Él pone a quien quiere poner y él quita a quien quiere quitar. Como les dije, nadie es indispensable, pero todos tienen dones y no puedes hacerlos a un lado. Y si él llamó a uno, pues ni te metas. Quizás te ocupe, pero alza la mano y fórmate, porque te va a tocar servir, no que te sirvan. Servir. Te va a tocar dar, no que te den. Te va a tocar dar. Continuemos 1 Corintios 10:11.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay, si te sientes firme, no vayas a caer. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que puedas aguantar. O sea, te va a dar, no te viene algo sobrehumano. Siempre que venga el problema, bájenlo a tierra, cálmense, tranquilos, enfríen su cabeza, deténganse. Porque así como fue como con la serpiente, les dio la solución poniendo a la serpiente y que si la miraban se salvaban. Así mismo como da el problema, da la solución. Sí, si clamas a él. Tú ves el problema, dobla tus rodillas y ponte a cuentas. Pídele que te ayude. Porque él te va a dar la salida. Él da la tentación, pero con la tentación da la salida para que puedan soportar. No sientan que no van a poder soportar. 14. Por tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Huyan de la idolatría. Apártense de esa maldición. 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahora, aquí hago una pausa simple. ¿Todo lo que hemos visto es cierto o no? Sí. Pues si es cierto, pongámonos por ejemplo. Cada situación que aconteció del pueblo, nosotros lo hemos hecho. Hemos renegado de lo que hemos comido. Hemos renegado que para qué, ahora estamos sirviendo a Dios y mira, no funciona. Entonces, que no ha sido igual de duro con el pueblo, debemos de agradecer. Pero todos estamos bajo el cuerazo. Y es bueno. Cuidemos de no estar haciendo lo malo. Y sabemos que esto es verdadero. 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, lo que vamos a celebrar ahorita, estamos participando todos, pongan mucha atención. Nos va a hablar de la participación, de lo espiritual, de lo que vamos a celebrar. ¿Sí? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la participación del cuerpo del Mesías. Cuidado con lo que hacemos y decimos, lo que pensamos y murmuramos. Dejemos que los demás digan. Olvidémonos de eso. Que hablen mal de uno, no importa. Mientras no se haya cierto lo que dicen. Y si no entienden lo que estamos haciendo, tampoco. No vamos a hacer los que entiendan. Eso no nos toca a nosotros. Por eso es que todos estos estudios son pura escritura. Pura escritura. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se dan cuenta? Somos muchos, pero participamos de uno solo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Exactamente. 18. Fíjense los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Miren a Israel, según la carne. ¿Se dan cuenta que no están en lo espiritual, sino están en la nefesh? No están en la... ¿Cuál era la otra? Neshama. El aliento de vida. No estaban en lo espiritual, sino estaban... Miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan con lo de su altar. Ellos haciendo lo malo no participaron. ¿Qué sucedió con el pueblo que hicieron eso? Que adoraron al becerro.
Muerte. Los separó, ¿no? Los separó y les dijo, ahora maten a esos. Y eran familia. Podemos ver lo carnal, lo terrenal, lo que es dado a los demonios, lo que es idolatría. ¿Se dan cuenta? La idolatría es terrenal, es carnal. Ahora, 19. ¿Qué digo? Pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. O sea, como si tuvieran importancia. No, pero 20. Lo que quiero decirles es que los paganos sacrifican esas víctimas a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes queden vinculados con los demonios. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos piensan así como Israel pensaba que el becerro lo estaban haciendo para Dios. Ellos piensan que lo hacen para Dios. Así como Israel con el becerro. Dice, pero yo les digo que a los demonios lo hacen. Lo sacrifican. ¿Sí? Y no querría que ustedes fueran partícipes con los demonios. Porque ustedes participan de aquí del pan, de lo espiritual. Del pacto con el Mesías y del vino. Lo hacen con su Guadalupe estos, con su Judas, aún con Jesús. Hay un Cristo negro de todos los colores y no sé qué tanto hacen. De todos los equipos. Está el niño Dios. O sea, ellos dicen, es su niño Dios y todo eso que nunca crece, ¿no? Si decimos que es para Dios, hay reglas. A Israel le dio la Torah, le dio cómo debía de ser el altar, cómo debía de ser el sacrificio, y ellos, ¿quién les dijo? Algo escrito, a ver, ¿dónde dice que culto a Guadalupe? Ya no digamos María, porque Guadalupe no es María. Iba a decir el chiste que me dijiste, pero mejor no. Eso fue dado por Dios. Entonces, ¿por qué entonces lo están haciendo? Es una manipulación por los demonios y no según las escrituras. Ya vamos a terminar. 21. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. No debemos de estar del tingo al tango, de un lado a otro. ¿O estamos haciendo esto? Que hay fiesta, luego decían, ¿no? Se ponen a regalar cosas o empiezan a hacer fiesta y, ay, pues vamos a comer, vamos, mira, me invitó mi comadre, que antes era, ¿no? Y ahí vamos todos, y ahí van. No. Abstente, si ya sabes que es para su ídolo, ¿para qué vas a pararte ahí? Hablando en cuestión de ídolos, si es una fiesta, no sé, un cumpleaños, una reunión familiar a la cual eres invitado, no hay ningún problema. No hay O sea, es en cuanto a relación de sus mismos ídolos, ¿no? Estos altares también son los de los muertos, ¿no? Los días de muertos. Día de Muertos. Que después te comparto de la ofrenda. Bueno, yo les puedo compartir algo. Sí, adelante. Miren, una ocasión, una prima me invitó a los 15 años de su hijo. Y pues fuimos Elenita, yo y mis hijos. Entonces, empezaron que es que a bailar y dijeron, todos los tíos van a pasar a bailar el vals con la quinceañera. Dijo, señor, yo no voy a pasar. Aunque me llame, no voy a pasar. ¿Qué hago? Ya estoy aquí, ¿qué hago? ¿Qué creen que pasó? Me mandó a mí. Me dio una hemorragia. Sangre nasal. Que me tuve que parar de la mesa porque estaba yo así sangrando. Y nos tuvimos que salir de la fiesta. Saliendo, se me quitó la broma. Pero le dije, señor, yo no quiero pasar. Yo vine, pero pues nada más para cumplir, ¿no? Pero no participar de sus cosas, ¿no? Y había un conjunto que agarraba y decía, ¿qué? No, pues digo. Decía cosas feas. No eran cosas feas, sino que decía una, ¿qué?
chiquitos pero bonitos, algo así estaba diciendo. Y yo además me daba risa, ¿no? Pero sí le digo, Señor, yo no quiero... Y pero me dio una hemorragia así, pero sangraba a chorros. Le digo, discúlpame, pero mira, ya me voy. Y todos nos agarramos y nos salimos. Llegando tenía yo un bochito, nos subimos al bochito y se me quitó la hemorragia. Ok, 22. ¿Quién sigue? ¿Nadie le doy lectura? Sí, dame lectura. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, ¿acaso te crees más fuerte que el Señor? Como para provocarlo a celo. ¿Ya vieron qué pasaba cuando se enojaba? Que metieron a las moabitas y que... A ver, pónganme a los príncipes. Luego a los otros que agarró y mejor corrió La serpiente. por murmurar. No, cuando murmuraron que los empezó a matar y corrió Aarón a hacer quemar, si no se mueren todos. Y se quítese ahorita, hágase para acá porque voy a acabar con todos. ¿Puedes acaso ponerte contra él? ¿Eres más fuerte? Pero qué temerario o qué valiente ahí, en ese lado lo veo a Moisés y Aarón, ¿no? En el sentido de no ponértele al tú por tú o querer reprochar o querer estar en contra de la voluntad de Dios que dijo, sino su misericordia que hubo en él. Por eso por ir a salvar a los demás, ¿no? Los que quedaron. Por eso tenía que ser semejante a Moisés, y Jesús dio su vida para salvarnos. Hay algo ¿Se dan cuenta cómo lleva algo igual? Ajá. Bien importante lo que está marcando Alfredo. El hecho de que el conocer la grandeza de la misericordia de nuestro Dios, que dice, Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, mas nosotros nos procuramos siempre un mal. Cuando Él nos marca un camino y nos dice, por aquí debes andar y esto es lo que te va a hacer bendición, porque todo nos lo dice, esto es bendición, esto es maldición, esto es vida, esto es muerte, tú elige. Él nos da a elegir todo el tiempo. Estos varones lo que entendieron y conocieron fue el carácter de Dios. Conocieron que ellos podían mover a misericordia al Señor al obedecer, al hacer lo que le agrada. Conocían qué es lo que le agrada. Y yo creo que eso es mucho de lo que nos hace falta a todos. Conocer la grandeza de nuestro Señor, conocer su carácter y saber cómo cuando nos viene la angustia, cuando nos viene la prueba, saber cómo llegarle. Saber cómo hacer que su misericordia se vuelva a nosotros y no su ira, y no el castigo que bien merecido tenemos. Cada vez conocerlo. Que viene un castigo sobre nosotros, nos está pagando, yo creo que un 10% de lo que merecemos. Sí. No digan que no lo merecen, todos lo merecemos. Cuando reconozcamos verdaderamente que lo que nos está pasando es lo correcto, entonces nos será quitado el castigo. Porque realmente yo, como le dije una vez, no me estás dando como merezco. Y te lo agradezco porque es tardo para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura. Y es bueno. Ahí es donde se ve. Yo escuchaba desde que era niño que decían, es que Dios es amor. Y muchas veces esa palabra la escuché en muchos años. Pero llegó el momento en el que apenas hace unos días estuve platicando con mi hermana, porque mi cuñado está muy grave, su esposo estuvo en el hospital muy grave. Entonces, en lo que estábamos platicando, le dije, ¿sabes qué? Todo lo que he aprendido, lo poco o lo mucho, como para algunos será mucho y para otros será poco, veo que siempre nos está haciendo entender lo que es el amor, porque esa es su naturaleza de nuestro Señor. Y por ese amor lo lleva a tener siempre misericordia, aunque esté muy enojado. Y ahorita lo veo otra vez, ¿no? Otra vez, aunque él, lo que decía Alfredo, estaba tan molesto que su ira les dijo, los voy a acabar. Y en ese momento ve que ese par de varones se ponen a hacer algo que le agradó, enseguida apagó su furor. Y por causa de ellos... Dice, con ellos puedo sacar más pueblo. O sea, con ellos... Y el otro fin es cuando
por el celo que él tiene para defenderlo, causa expiación, o sea, Ajá. y es causa de expiación, se quedan El peleados. radicalismo. Wow, por uno que hizo. Entonces ahí se ve el amor de Dios. Uno que estaba en lo espiritual y ellos en lo carnal. Ellos literalmente estaban en lo carnal, Sí. en la nefesh, pero Pinjas estaba en la neshama, en lo espiritual. Y se dejó llevar por lo espiritual y cesó. Exacto. Es impresionante. Continuamos con el versículo 23. ¿Quién seguía? Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo ayuda al crecimiento espiritual. Ajá. Fíjense, no todo ayuda al crecimiento. ¿Qué versión es? Dios habla. Dios habla al crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta cómo a la neshama, al crecimiento espiritual? Por eso Pablo nos estaba hablando de esto. Nos estaba hablando del crecimiento de la neshama. Es lo que no nos va a ayudar al crecimiento en lo carnal. Lo del alma, el yo no nos va a ayudar. El yo no nos va a estorbar. Quiten el yo. No sean de dura cerviz. Hay que poner el lomo y a echarle ganas. Lo malo no todo nos va a edificar. No todo. Por eso tenemos que cuidarnos. Lo tenemos permitido, sí lo tenemos permitido, pero no todo nos va a ayudar a crecer espiritualmente. 24. No hay que buscar el bien que uno mismo, sino el bien de los demás. No busquemos el propio bien, sino el del otro. Ya con eso terminamos. No busquemos nuestro yo, nuestra nefesh, nuestra alma. Nefesh. No la nefesh, no el yo, sino el bien del otro, cumpliendo el mandamiento, los mandamientos que son del mandamiento 5 al 10, es decir, 6 mandamientos de los 10. Cumpliendo esto al otro, no a ti. Que es, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás contra tu prójimo y no codiciarás. Eso sabemos que fue encerrado en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Cumplamos el segundo mandamiento, que no es menor que el primero, porque también es amar. Ama a Dios el primero, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Todo tu ser. Entonces no fue eliminado la ley, no fue eliminada la ley, sino al contrario, fue afirmada. Jesús no la quitó, sino nos la resumió para que la entendiéramos. Entonces, lo que es de la carne no ayuda al crecimiento espiritual. Hagamos que crezca la neshama, obedeciendo sus mandamientos, apartándonos de lo carnal, del famoso nefesh, el yo. Apartémonos. Vamos a ver, gracias. ¿Me permites darle lectura nada más a este? Es segunda de Pedro 1:19 al 21, y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Dando a conocer la voluntad del Padre. Bien, vamos a dar gracias, vamos a preparar el